El enfrentamiento entre la reina Margarita de Austria, esposa de Felipe III, y el marido del rey, el duque de Lerma, tuvo su reflejo en los conflictos entre distintos confesores jesuitas de la corte. Los jesuitas afines a la reina decidieron ocultar su nombre en la correspondencia bajo el apodo de Esther, la reina bíblica que salvó al pueblo judío. Y es que los jesuitas esperaban que Margarita evitara que fueran expulsados de la corte por el duque de Lerma. Desde entonces, la vida de Margarita de Austria fue asimilada a la de la heroína bíblica. Tanto es así que encontramos en el Palacio de El Pardo unos frescos del ciclo de Exter que simbolizan los problemas de la reina con el valido. El papel que la monarquía hispana representó como garante de la religión católica provocó que las reinas consortes tuvieran un rol destacado, pues eran ellas las protectoras de la Iglesia. Mientras el rey ejercía un poder terrenal, la influencia de la reina se movía en un plano más espiritual, atendiendo a las necesidades de la Iglesia. La dualidad era perfecta. El monarca reinaba sobre los cuerpos de sus súbditos y la reina velaba por el bien de las almas de esos mismos vasallos. Una buena reina se mostraba siempre como una fiel cristiana, y este era el deber principal que tenía que cumplir diariamente la reina de una de las monarquías más poderosas del mundo. De esta manera, la reina encarnaba las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, como protectora del catolicismo, a las que sumaban otras virtudes cristianas como la bondad, el recato, la piedad o la generosidad, mientras que el rey debía representar las virtudes cardinales, como la prudencia, la justicia, la fortaleza o la templanza, que eran dignas de un mandatario. Este modelo que se repite en la tratadística y es el que transmiten los predicadores reales en sus sermones de los siglos XVI y XVII nos hace creer que la figura de la reina no tenía apenas relevancia en el ámbito político y cortesano. Pero si hiciéramos un símil con el actual juego del ajedrez, las reinas españolas supieron moverse en diagonal, de frente, de lado, con dinamismo y fortaleza, e influyeron, aunque de manera discreta, en decisiones trascendentales para la monarquía. Este fue el caso de nuestra protagonista, la reina Margarita de Austria, esposa del rey Felipe III. La llegada de la joven Margarita de Austria desde la corte de Graz a Madrid en 1599, acompañada de su confesor jesuita, el padre Ricardo Haller, produjo sustanciales cambios en la corte madrileña, tanto a nivel ideológico como político. En el plano ideológico, la reina consiguió aumentar la influencia del pontífice en las cuestiones espirituales de la monarquía hispana. Tras los momentos de tensión vividos por el papado durante el gobierno del emperador Carlos V y de su hijo Felipe II, se daba paso al reinado de Felipe III, a un entendimiento y una buena predisposición de este monarca hacia los intereses de Roma. Y en este cambio, la reina Margarita de Austria jugó un papel decisivo. Los pontífices Clemente VIII y Pablo V se escribían frecuentemente con la reina o bien con su confesor Ricardo Haller, para que intercedieran por Roma ante el rey en los asuntos que concernían a la Iglesia, y desde luego para tratar de solucionar cualquier problema de jurisdicción eclesiástica. La fidelidad que mostraba la reina a la Santa Sede la llevó a procurar en abril de 1601, meses antes del nacimiento de su primera hija, la infanta Ana María Mauricia, que Clemente VIII fuese el padrino de la niña, con las consiguientes críticas de importantes cortesanos como el propio valido del rey, Francisco de Sandoval, marqués de Denia, y después también por el primer duque de Lerma, quien no veía con buenos ojos que el pontífice fuera el padrino de la pequeña infanta, porque la costumbre dictaba que los padrinos fueran nobles grandes de España. Desde que llegó Margarita a la corte madrileña, las relaciones con Roma mejoraron considerablemente. No obstante, mientras el afecto por la joven reina crecía en Roma, el rechazo del valido del rey, el duque de Lerma, se hacía más evidente. Clemente VIII fue especialmente crítico con este ministro del rey, dadas las continuas peticiones que Lerma enviaba a Roma, entre otras, solicitando los beneficios económicos de los obispados de Valladolid y de Palencia para su familia. Cansado, el pontífice ordenó contestar al nuncio en Madrid
que estas gracias se han negado al propio rey. Siente en esto tal contradicción su santidad y repugnancia en su conciencia y espíritu que está obligado a negarse con seguridad. Ciertamente en el plano cortesano era público el enfrentamiento de la joven reina con el valido de Felipe III, librando una dura batalla personal por ganarse la confianza del monarca. Lerma trató de controlar a la reina, de mantenerla bajo continua vigilancia, pero pronto comprendió que no sería tan fácil manejarla y que la joven tenía carácter y conseguía influir cada vez más en las decisiones de un monarca que compartía la misma espiritualidad y piedad que la reina. Los intentos del duque de Lerma por controlar a Margarita de Austria fueron continuos en el tiempo, destacando las siguientes estrategias del valido. El duque de Lerma intentó cambiar en varias ocasiones al confesor de la reina, el padre Ricardo Haller, por otro confesor que dirigiese la conciencia de aquella, teniendo en cuenta los intereses del valido. Este fue el primer desencuentro entre Margarita de Austria y el duque, cuando, a la llegada de la reina a la corte hispana, el por entonces marqués de Denia, todavía no duque, ya había elegido a un confesor franciscano, fray Mateo de Burgos, que era comisario general de la orden franciscana, tratando de obligar a la reina a que abandonase a su confesor jesuita, justificándose en la costumbre de las reinas españolas en confesarse con franciscanos. El valido no dudó en elegir a un franciscano cercano a él que dirigiera espiritualmente a la joven. Sin embargo, el marqués no consiguió su objetivo ante la inclinación de Margarita por su confesor jesuita, la cual se negó rotundamente al relevo de confesores, contando además con el apoyo de su madre, la archiduquesa María, y del pontífice Clemente VIII, quienes se unieron a la determinación de la reina para que continuase el padre Haller como confesor. La documentación vaticana y jesuita demuestra cómo el valido cambió radicalmente de estrategia para sorpresa de toda la corte, optando por intentar ganarse la confianza de la reina recién llegada, tratando de agradarla al mostrarse él mismo como intermediario para que finalmente el padre Ricardo Haller se quedase junto a la reina. Asimismo, el marqués honró en la medida de lo posible al confesor franciscano rechazado, facilitándole la promoción del obispado de Pamplona. De nuevo, en 1604, Lerma trataría de expulsar al padre Ricardo Haller sin éxito alguno, en un intento desesperado por romper la estrecha relación que unía al confesor con su penitente. Segundo, el valido trató de controlar a Margarita a través de los oficios de la casa de la reina, en las que colocó a un gran número de sus familiares y hechuras. Sin duda, el relevo más significativo y doloroso para la reina fue en diciembre de 1599, cuando se reemplazó en el cargo de camarera mayor a la duquesa de Gandía, doña Juana de Velasco, por la esposa del duque de Lerma, doña Catalina de la Cerda. Del cambio y del consiguiente disgusto de la reina, distintos cortesanos se hicieron eco, entre ellos el nuncio, quien informaba a Roma de que la duquesa de Gandía había sido expulsada de la corte por Lerma, a pesar de las lágrimas y quejas de la reina, quien últimamente tenía gran afición por doña Juana. Los motivos eran claros, señalaba el nuncio. Fue expulsada porque ponía a la reina en contra de Lerma. Además de controlar el oficio de camarera mayor, lo que limitó en buena medida la actuación de la reina, el valido consiguió a lo largo del año 599 que al menos una quincena de nombramientos de damas de la reina fueran para sus familiares. Así pasaron a ser damas de la reina sus hijas, doña Catalina, Juana y Francisca de Sandoval, y también sus nueras, doña Luisa de Mendoza, condesa de Saldaña, y doña Mariana de Padilla, hija de los condes de Buendía, y sus sobrinas, doña Catalina de Sandoval, doña Juana de la Cerda y doña Isabel de Moscoso. Tercero, por último, destacar los intentos del duque de Lerma por reducir las visitas de la reina al monasterio de las Descalzas Reales, donde visitaba a su tía abuela, la emperatriz María de Austria, y a su prima, Sor Margarita de la Cruz. Toda la corte era consciente de que el monasterio de las Descalzas Reales se había convertido en un bastión de oposición a la política de Lerma. La emperatriz María no escondía su descontento por el acaparamiento de Lerma sobre su sobrino el rey, y no resultaba demasiado descaminado afirmar que uno de los motivos por los que Lerma decidió llevarse la corte a Valladolid en 1601
además de sus intereses patrimoniales y económicos, fuese por tratar de alejar al rey del ambiente del contrario de las descalzas reales a la política lermista. El fuerte vínculo que unió a estas tres mujeres se convirtió en un muro infranqueable para el valido, y lo que más enfadaba a Lerma era que entre ellos hablaran en alemán, junto con el confesor de la reina, de modo que él no podía comprender sus conversaciones. En opinión de algunos, la influencia de las tres sobre el rey, advirtiéndole constantemente de las malas artes del valido, fue calando poco a poco en el sentir de un monarca que con el tiempo, ya fallecidas la emperatriz y la propia reina, acabaría dando la razón a estas mujeres. Los problemas entre la reina Margarita y el duque de Lerma tuvieron su reflejo en el comportamiento de los confesores jesuitas que frecuentaban la corte de Felipe III. Claramente, el reinado de este monarca fue propicio a la expansión de los colegios de la Compañía de Jesús por los territorios de la monarquía, y desde luego permitió que un buen número de jesuitas entraran a formar parte del confesionario y se subieran al púlpito de la capilla real. Así encontramos dos grupos de jesuitas bien definidos en la corte de Felipe III. Por un lado, el conjunto de confesores jesuitas que rodeaba a la reina, liderado por el confesor de esta, el padre Ricardo Haller. Esta camarilla de jesuitas se encargaba también de confesar a algunas damas de la reina. Se trataba, entre otros, de los padres Pedro Maldonado, Fernando de la Cerda, Miguel Vázquez, Manuel Arceo y Jerónimo Ballester. Y desde luego, aparece como fiel colaborador de este grupo el general de la compañía, el padre Claudio Acquaviva, quien mantenía una estrecha relación tanto con la reina como con su confesor. Por otro lado, tendríamos a los jesuitas cercanos al duque de Lerma, con el padre Fernando de Mendoza a la cabeza, confesor de la hermana del valido, doña Catalina de Zúñiga, condesa de Lemos. Junto con el padre Mendoza estarían en sus compañeros los padres Luis de las Infantas y Gaspar Moro, en un claro juego de poder entre la reina y el valido por expulsar a los jesuitas de uno u otro bando. En 1604 parecía que Lerma iba a conseguir echar de la corte al confesor de la reina, pero no lo consiguió y la reina acabó por imponerse, solicitando la mediación del general Acquaviva y del pontífice Clemente VIII. Todo se resolvió cuando finalmente el padre Fernando de Mendoza, confesor de la hermana de Lerma, fue nombrado obispo de Cuzco para así alejarle de la corte, asestando un duro golpe a la condesa de Lemos y al propio valido. En el bienio de mayor dificultad, 1604 a 1606, en el bienio de mayor dificultad, 1604 a 1606, cuando parecía que la reina debía separarse de su confesor jesuita por orden del duque de Lerma, los jesuitas del bando de la reina se escribían con el general Acquaviva para contarle todo lo que acontecía en la corte. Y a la inversa, el general enviaba órdenes al padre Ricardo Haller y a sus compañeros. La correspondencia entre el general y estos jesuitas afines a la reina resulta muy interesante, además de curiosa, ya que utilizan un lenguaje bíblico haciendo constantemente un símil entre la reina Esther, heroína bíblica que salvó al pueblo judío del exterminio, y la reina Margarita de Austria, que iba a salvar a los jesuitas de su círculo perseguidos por el duque de Lerma. Los siguientes párrafos de la carta jesuitas vienen a corroborar el continuo paralelo bíblico con la corte del barroco que hacían los confesores. El 6 de abril de 1604, el general Acquaviva escribía una carta al padre Ricardo Haller compadeciéndole de la difícil situación que se encontraba la reina. Decía así: deseaba que Esther hubiese visto la carta que le envié, en la que le dejaba claro que lo mejor era alejarse un poco de la corte, que le hubiera traído paz y quietud, lejos del rumor y del odio de muchos. Siento de corazón los disgustos y trabajos de Esther y no puedo hacer otra cosa que compartirlos. Le recomiendo al Señor por el bien de la compañía y remedio de lo que sucede conforme me avanza vuestra reverencia en su carta. Ciertamente el general Acquaviva llama a Esther a la reina Margarita, estableciendo una analogía con la reina bíblica, cuya historia recordaba a las vivencias de Margarita de Austria en ese momento al defender a los jesuitas. Así como la reina Esther protegía al pueblo hebreo, lo haría Margarita con los jesuitas de su entorno.
El 8 de enero de 1605, en ese ambiente hostil entre la reina y el valido por defender a uno u otro grupo de jesuitas confesores, volvía a escribir el general Aquaviva al padre Ricardo Hallez, preocupado por la delicada salud de la reina Margarita, llamada de nuevo Esther. Creo necesario que vuestra reverencia no haga ningún razonamiento antes de que Esther no esté fuera de peligro por el parto, porque si se da un problema, se nos puede imputar a nosotros. Un año más tarde, el 30 de mayo de 1606, el general Aquaviva volvió a escribir al confesor de la reina para pedir ayuda de la reina Margarita, oculta bajo el nombre de Esther. En las últimas que he escrito a vuestra reverencia, considero que Esther en nuestro particular debe enfrentarse con quien sea necesario en defensa de vuestra reverencia, y me gusta su carta, y no debo ni por un momento que si ella está segura no se hará sin ninguna novedad. La referencia a los personajes del Antiguo Testamento era una costumbre de la que hacían gala los jesuitas en alguna de sus cartas. De esta forma, el general ocultaba por seguridad el nombre de la reina Margarita en su correspondencia con el confesor jesuita. Por otra parte, la identificación no es casual, pues no hay personaje más idóneo que la reina Esther, cuyas vicisitudes en la corte persa de su esposo, el rey Ahasuero, recordaban bastante al conflicto entre la reina y el valido en la corte de Felipe III. En esta complicada situación, en la que el duque de Lerma intentaba expulsar de la corte a los jesuitas aliados de la reina, Margarita debía imitar el ejemplo de la reina Esther, intercediendo ante Felipe III para defender a los jesuitas, como Esther medió ante su marido, el rey Asuero, para salvar al pueblo judío del exterminio decretado por el ministro favorito, el tirano Amán. Efectivamente, para los jesuitas, si la reina Margarita era Esther, Felipe III era el rey Asuero y el duque de Lerma era, por tanto, Amán, el poderoso ministro del rey persa. Es preciso dar unas pinceladas acerca de la historia de Esther del Antiguo Testamento para comprender el paralelo con la corte de Felipe III. La narración de Esther es de origen judío y se desarrolla durante el período persa, en uno de los momentos de persecución del pueblo hebreo en su diáspora oriental. Esther es una de las heroínas libertadoras de la Biblia, como lo fueron Débora, Judith, Miriam o Jael. Su historia se sitúa en la ciudad de Susa, en la gran corte del rey persa Asuero, donde la fastuosidad y la pomposidad es la tónica diaria. Durante un banquete ante toda la corte, Asuero reclama la presencia de su mujer, Basti, para que todos puedan contemplar su belleza. Ella rechaza tal acto, provocando el enfado del rey, que decide, junto al grupo de consejeros ancianos, destronada, ir buscar una nueva esposa. Aparece entonces en escena Mardoqueo, el eunuco que se encarga del harén del rey, quien, al enterarse de la búsqueda de una nueva reina, introduce en el harén a Esther, su joven prima de gran hermosura. Ella cautiva al rey y se convierte en su esposa, ocultándole su identidad hebrea. La historia se complica cuando dos eunucos tratan de atentar contra la vida del rey, lo que intenta impedir Mardoqueo por medio de Esther, siendo ella quien avisa a su marido del peligro que corre su vida. Paralelamente, durante un acto público, Amán, que es el ministro favorito del rey y quien lleva las riendas del gobierno, entra en cólera cuando Mardoqueo no se arrodilla ante su presencia. Amán, desde su privilegiada posición, ordena la persecución y exterminio de todos los hebreos del reino ante el acto deshonroso de Mardoqueo. Es entonces cuando Esther se convierte en una salvadora de su pueblo al interceder ante el rey, pidiéndole que asista a un banquete que ella misma le ofrece, en el que es necesaria la presencia de Amán. El momento de mayor tensión llega cuando, durante dicho banquete, en el momento en que Esther consigue que el favorito caiga en desgracia. Por un lado, el rey Asuero decide premiar a Mardoqueo por salvarle la vida al descubrir la conspiración, de manera que Amán deberá pasear a Mardoqueo a caballo para que todo el mundo pueda aplaudir el acto heroico de Mardoqueo en favor del rey. Y por otro, durante el banquete, Esther revela al rey que ella también morirá junto a su pueblo judío, puesto que Amán ha decretado el exterminio. El rey, enfadado, ordena la horca para Amán, quien se abalanza sobre la reina Esther para pedirle clemencia sin éxito alguno.
Mardoqueo, al final de esta historia, es nombrado ministro favorito del rey. Cabe precisar que el libro de Esther se presenta lleno de ambigüedades y, de hecho, no fue muy bien aceptado en un principio por la tradición judeo-cristiana. Uno de los mayores inconvenientes era que en el relato no aparecía el agradecimiento final a la divinidad. Por otro lado, el deseo de venganza contra Amán al final de la historia parece estar fuera de la moral judeo-cristiana en general, y el hecho de que Esther, enaltecida por su gran belleza, formara parte del harén del rey y que convenciera a su marido Asuero en gran medida gracias a su hermosura, evoca actitudes como la de María Magdalena. Si para los judíos Esther era la imagen de la Salvadora, para los cristianos se convirtió en una prefiguración de la Virgen María y su coronación por el rey Asuero se correspondería con la idea de la coronación de la Virgen, así como su intercesión ante el rey para salvar al pueblo ante el rey. Por salvar a su pueblo era igual que la intervención de la Virgen María el día del juicio final para salvar a los hombres. Lo interesante para este estudio sobre la reina Margarita es qué significa la historia de Esther en la sociedad del siglo XVII, en pleno siglo de oro. Sin duda era un relato muy conocido si se tiene en cuenta los escritores que se hicieron eco de esta historia, como argumento de sus obras, algunos de ellos de la talla de Lope de Vega, quien conocía el ambiente cortesano. Por lo tanto, el paralelo de Margarita con Esther no solo debió trascender dentro de la compañía de Jesús, sino que era algo conocido en toda la corte. Y todo aquel que viese en el teatro o escuchase en un sermón en misa el relato de Esther, si estaba familiarizado con la tensa relación entre la reina Margarita y el duque de Lerma, probablemente pensaría automáticamente en el símil de Margarita con Esther, de Lerma con Amán y más extensamente de la corte de Felipe III con la corte de Asuero. Escritores ilustres de nuestro siglo de oro se interesaron por la historia de la reina Esther principalmente por dos motivos. Uno, por el castigo que recibía el válido de manos de un rey, que había abierto sus ojos ante las advertencias de la reina. Y dos, por el contexto histórico de principios del siglo XVII, en el que los judíos eran perseguidos por la Inquisición y la minoría morisca acababa de ser expulsada. Lope de Vega, por ejemplo, escribió La hermosa Esther, cuya versión sigue fielmente el devenir del personaje bíblico. Compuesta y representada en el año 1610, se piensa que Lope de Vega escribió esta obra de gran sentido filo-judío para buscar el favor de acaudalados conversos de origen portugués para que le contratasen como coronista. En la tragicomedia de Lope destaca la debilidad del rey frente a la fortaleza de Esther y la maldad del favorito Amán frente a la justicia de la reina. Por su parte, otro escritor menos conocido, como fue Felipe Godínez, escribió sus particulares tragicomedias titulada La reina Esther, con un abanico de matices y metáforas ocultas, teniendo en cuenta los orígenes conversos y portugueses del autor, cuyo tema es utilizado para reivindicar la situación de los judíos y de los conversos en el siglo XVII, que recordaba a la antigua persecución de los hebreos. Su obra se fecha en 1613, en medio de todo el debate que suscitaba la pasada y la futura llegada masiva de judíos conversos portugueses. La reina Esther de Godínez se convierte así en una crítica a los opresores de los judíos, donde la alusión al contexto histórico del siglo XVII se intuye en varias de las escenas, por ejemplo, ante la importancia de la pertenencia a un grupo social, la limpieza de sangre, la idea de la expulsión de las minorías o la sombra persecutoria e inquisional que mantenía siempre en un segundo plano a los conversos, sin opción a prosperar en las instituciones. Tampoco se resiste a condenar la imagen de una corte viciosa y despilfarradora, con un rey débil y cegado por un válido omnipotente. Existe otra obra, La Gran Sultana, de Miguel de Cervantes, que para algunos filólogos no deja de ser otra reinterpretación, en otro lugar y en otro contexto totalmente distinto, de la figura de Esther. Estas obras vienen a poner de manifiesto la importancia de la historia de Esther a principios del siglo XVII, durante el reinado de Felipe III, y cómo los ejemplos bíblicos formaban parte de la memoria colectiva de la época. De esta manera, pasajes del Antiguo Testamento sirvieron para reivindicar problemas que se sufrían en el siglo XVII y que toda la sociedad reconocía. Por otra parte, la ambientación cortesana de la historia de Esther
brindaba todo un abanico de subtemas que reflejaban la cultura de las élites e incluso situaciones exactas como el deseo de la caída en desgracia del valido, la reacción colérica de un rey que acaba al fin de poner del favorito y la eficacia de una reina que pone remedio a la injusticia del valido contra una minoría, como pudo ser también, además de los judíos conversos, la morisca desde su expulsión iniciada en 1609. Los jesuitas, al llamar a la reina Margarita Esther, además de ocultar su nombre para no comprometer la actuación de la reina en la correspondencia, le recordaban que ella era la única que podía proteger al grupo de jesuitas que el duque de Lerma trataba de expulsar de la corte. Es posible que algunos de estos escritores, Lope de Vega, Godínez o Cervantes, supiera el nombre bíblico con que los confesores jesuitas se referían a la reina. Y si no lo sabían, como es el caso de Godínez, que quizá no estaba tan vinculado a la corte como Lope, seguro que esperaban que los monarcas hispanos actuaran como lo hicieron Asuero y Ester, protegiendo a las minorías conversas y moriscas. Lo que está claro es que la narración de Ester se hizo muy popular tanto en el arte como en la literatura durante los siglos XVI y XVII, y además allá de las fronteras hispanas. Popularidad que se debe vincular necesariamente con la situación política e historia de cada lugar y de cada momento. Así, por ejemplo, la historia de Esther fue representada por célebres pintores holandeses que realizaban una comparativa temática entre la represión católica de la monarquía hispana en Holanda y la persecución del pueblo judío bajo el control persa. Además de la identificación entre Margarita y Esther que encontramos en la correspondencia jesuita y en la literatura, se suma otra más de carácter artístico en los frescos del Palacio de El Pardo, que no deja dudas de la conexión de los relatos del Antiguo Testamento con la situación de la corte barroca de Felipe III. Uno de los sitios reales más importantes para los austrias del siglo XVI y XVII fue el Palacio de El Pardo. Este se convirtió en el lugar idóneo para el descanso de los monarcas, especialmente cuando la distancia con respecto al Alcázar de Madrid quedaba a pocos kilómetros. La caza, los paseos por sus jardines, la naturaleza y el aire fresco lo convirtieron en un palacio muy valorado, especialmente por Felipe III y su esposa Margarita de Austria. Ahora bien, en marzo de 1604 se produjo un gran incendio y el palacio tuvo que ser prácticamente reconstruido, no tanto a nivel estructural, pues continuó con el mismo plano cuadrado, como a nivel decorativo, sustituyendo la mayoría de los artesonados de madera por pinturas al fresco que disminuían el riesgo de incendios. La rapidez con que el rey ordenó que se comenzara a buscar pintores para decorar los espacios vacíos demuestra que el interés de Felipe III por recuperar cuanto antes este sitio de recreo, además de las múltiples pinturas de temática cinegética que se eligieron para su interior y de las estancias con retratos reales a manos de los mejores pintores de cámara, se puso hincapié en decorar los espacios abovedados de las estancias privadas de los reyes. De esta manera, durante el reinado de Felipe III, se llevó a cabo la decoración de la bóveda de la sala conocida como el cuarto de la reina. Concretamente, se eligió el ciclo de la reina Esther, y al parecer, dada la situación en que se encontraba la reina, la propia Margarita de Austria pudo haber intervenido en la preferencia por la historia de esta reina bíblica, cuya identificación con Margarita ya se ha puesto de relieve. Probablemente, el nuevo programa decorativo elegido tras el incendio de 1604 para el cuarto de la reina reflejaba su propia vida, especialmente su enfrentamiento con el valido del rey, y también haría alusión a su fuerte personalidad, la de una reina que pondría remedio a las injusticias del poderoso valido. No obstante, existe un detalle cronológico que no coincide, y es que la reina Margarita ya había fallecido. Lo hizo en 1611, cuando se comenzó a pintar los frescos del cuarto de la reina en 1613. Ahora bien, una cosa es el comienzo de la obra pictórica y otra distinta es el momento de la elección del tema. Sabemos que fue el hebraísta don Pedro de Valencia el encargado de buscar el programa iconográfico apropiado para decorar esta estancia privada, y que él mismo, a partir de 1607, diseñó esta historia en vida de la reina Margarita. Los frescos se componían de una secuencia de 9 episodios que luego, a partir de 1613, pasó a pintar Jerónimo de Cabrera. El cuarto de la reina se completaría con las pinturas en las lunetas inferiores
de 8 mujeres ilustres del Antiguo Testamento, cuyas virtudes debían servir de modelo a las reinas. Y para ello Pedro de Valencia eligió a las siguientes heroínas que acompañarían el ciclo de la Ester, que fueron Judith, Abigail, Rebeca, Débora, María, hermana de Moisés, Sara, Jael y Raquel. Es interesante profundizar en la figura de Pedro de Valencia para entender su elección del ciclo de la reina Ester a la hora de decorar este espacio femenino y sobre todo hallar los posibles vínculos con la reina Margarita o con los jesuitas. Pedro de Valencia entró en el Colegio de Córdoba de los jesuitas en 1568, donde estudió en el ambiente espiritual que había dejado el maestro Ávila, quien había animado a la Compañía de Jesús a fundar dicho colegio. Continuó su formación en la Universidad de Salamanca, donde quedó impresionado por el ambiente intransigente que llevó a las causas inquisitoriales como maestros espirituales como Fray Luis de León. Allí en Salamanca aprendió lenguas clásicas, pero no llegó a licenciarse en la Universidad del Tormen por la sospecha de sus orígenes judeo-conversos. Los orígenes conversos de Pedro de Valencia cada vez suenan con más fuerza, y nuevos datos le adscriben a la corriente espiritual cercanas al misticismo, como tantos otros judeos conversos, que por practicar una espiritualidad tan íntima y personal, tan rica y a la vez tan forzada al silencio, cruzaban la frontera de la ortodoxia y de la heterodoxia por el camino del misticismo. Mantuvo siempre una estrecha amistad con el también humanista Benito Arias Montano, con el que aprendió hebreo y estudió las Sagradas Escrituras. Desde que en 1607 fuera nombrado cronista de Indias y de Castilla, siempre mantuvo su residencia en Madrid. Durante su vida pública, un buen número de obras de temas muy variados, casi siempre con un espíritu crítico, interesándose, por ejemplo, por la economía, sobre la que escribió varios tratados, buscando la manera de evitar las continuas quiebras de la monarquía y tratando de proponer soluciones a los problemas más acuciantes, lo cual escondía una queja encubierta hacia la política económica del momento. Siempre audaz con su pluma, se atrevió a cuestionar el modo de llevar los procesos inquisitoriales en los casos de brujería y lamentó la ociosidad que se vivía en la corte en uno de los discursos que dejó escrito. Por último, es probable que no solo por su conocimiento filológico fuera elegido para proyectar el diseño de la bóveda de El Pardo, sino también por sus nociones artísticas. En cuanto a su vínculo con la reina, existen pocos datos. Apenas hay nexos de unión, si no es por un texto sin mayor interés donde alaba la figura de Margarita de Austria. Se trata del discurso a una bienhechora, reina doña Margarita, fundadora de un monasterio de religiosas de San Agustín. Su probable origen judío, su educación jesuita, su amistad con Arias Montano, su humanismo cristiano, sus críticas, nunca directas, a la forma de administrar la monarquía, llevan a pensar que su elección para elegir los frescos del cuarto de la reina haya sido propiciada por algún cortesano o jesuita del círculo de la reina, que sabía perfectamente cómo Pedro de Valencia captaría el gusto y la esencia de Margarita. Es más que probable que la reina expresara a Pedro de Valencia su interés por contemplar la historia de Ester en la bóveda del palacio. Del mismo modo, resulta difícil pensar que haya sido una casualidad que se eligiera el ciclo de Ester, sabiendo que todo el ambiente que rodeaba a Margarita de Austria la identificaba con el personaje bíblico. El castigo al duque de Lerma era el deseo de la reina y de su círculo, y así en la bóveda de una estancia quedaba reflejado. De todo el programa pintado en el cuarto de la reina, con 9 escenas, la central, aquella de mayor tamaño, resulta ser el castigo del ministro Amán. Es decir, que la escena más importante es la caída en desgracia del favorito. La reina Margarita, promotora de este proceso, no pudo ver la caída del válido porque había fallecido 7 años antes a consecuencia de las complicaciones que sufrió durante su último parto.